Buenas noches con todas. Bienvenidas a su clase del 17 de febrero de 2022. Su clase sobre didáctica de la química del paralelo 5C1. El día de hoy vamos a ver, o vamos, digamos que a alternar la temática de la clase, ¿no? Porque como ustedes recordarán, esta es una clase de didáctica de la química. Ayer habíamos culminado con ustedes el tema de la formulación como tal y habíamos visto la formación de ácidos y también habíamos visto el tema de los polihidratados, ¿no? Con sus respectivas prefijos meta, piro y orto. Eso habíamos visto ayer. Hoy vamos a revisar, en cambio, vamos a avanzar un poco en el frente que le corresponde a los métodos del aprendizaje como tal. Y en función de ello, me voy a permitir compartirles un documento que lo he estado revisando, ¿no? Y es el caso exactamente de una escuela, una de las escuelas europeas en Nebraska, donde justamente hace un análisis de las metodologías de aprendizaje y cuáles son los diferentes retos que se enfrenta la sociedad y cuál es la relación entre estas metodologías y esos retos. Y por supuesto las capacidades que se pueden desarrollar. Entonces, vamos a revisar ese documento. Estimo que vamos a trabajar en él un par de clases, ¿no? Por favor, confirmen que ven la pantalla. Sí, maestra. Bien. Entonces, este es el documento de esta universidad llamada Antonio de Nebrija. Y en esta universidad se está analizando en realidad cuál es el ámbito de aplicación de las metodologías de aprendizaje. Y mucho más cuando tenemos de por medio el tema de sistemas online o también semipresenciales, ¿no? Entonces, en este documento que ustedes lo van a tener en su plataforma, este documento resume las metodologías de enseñanza para el aprendizaje global. Nuevamente, están analizando el caso del campus de Nebrija. Pero sin embargo, a nosotros nos viene muy bien este análisis porque nos permite comprender varias aristas del tema de la metodología de la enseñanza y del aprendizaje. Nos va a enseñar a identificar las capacidades y por supuesto capacidades que van en armonización con las necesidades que presentan los estudiantes, ¿no? En este caso también se habla de vincular a los sistemas como tal. Sistemas que pueden ir desde la parte online hasta la parte semipresencial, es decir, la mitad presencial, la mitad online. ¿Y cuáles son las diferentes estrategias que se pueden desarrollar dentro de ese contexto? Entonces, el objetivo principal por el cual se ha desarrollado este documento, tal como lo pueden ver ustedes en pantalla, habla de desarrollar las funciones de los maestros en los programas de formación a distancia. Y además, lo que espera es
generar una guía práctica de actividades. Yo sí les voy a pedir que por favor ustedes lo revisen y vamos adaptando actividades en función de del material de química que nosotros hemos estado revisando hasta el día de ayer. Entonces, en términos generales, estas guías se les llama guías de prácticas docentes. Y, por ejemplo, involucra justamente herramientas como las plataformas virtuales, los formatos globales, las plantillas de los contenidos. En nuestro caso local, tenemos plataformas virtuales. También tenemos guías de formatos, que en otras palabras, traducido esto, serían las planificaciones. Planificaciones en donde se colocan datos importantes sobre la asignatura, sobre los niveles de desempeño, sobre las habilidades, los materiales, los recursos, o sea, las planificaciones como tal. Entonces vamos a la página 12 de este documento, ¿no? Entonces, todo parte desde la filosofía académica, que en realidad es la misma que nosotros, la que nosotros podemos emplear, ¿no? Y la filosofía se remonta justamente a sus orígenes con lo que tiene que ver a las corrientes filosóficas. Y el pragmatismo es una de estas corrientes filosóficas importantes, porque se habla justamente del aprendizaje, pero el aprendizaje práctico. A pesar de que tenemos un sistema online a distancia, decimos que el aprendizaje práctico siempre debe tener el rigor académico que le permita transformar a los estudiantes y, por supuesto, va de la mano con la aplicación de herramientas justamente para estos modelos a distancia, ¿no? Yo sí quisiera que ustedes lo viesen desde un punto de vista más general. En este caso de la Universidad de Nebrija, se habla del tema de distancia, pero nosotros esto también lo podemos aplicar a la parte presencial. Al momento de desarrollar guías prácticas para el docente. El concepto de la metodología interactiva y participativa es un concepto general, universal. Entonces, yo puedo desarrollar una clase, pero con esas características específicas metodológicas, que es la parte interactiva y la parte participativa. Y miren ustedes, y hay una diferencia fundamental y sustancial, eso lo vimos en el documento del aprendizaje, cuando decíamos qué hacía el aprendizaje significativo. Y ya que implica o aborda el concepto del recurso como tal. Y si estoy hablando de una metodología interactiva y participativa, entonces el recurso que voy a usar es, por ejemplo, un chat, un foro, un blog. Esos son mis recursos. Y en estos recursos yo puedo generar lo que se conoce como valoración mutua. Todos esos recursos también me permiten acercarme al estudiante y brindarle, por supuesto, la calidad educativa que se espera. Si bien es cierto, estar frente a un computador dando una clase no genera el mismo impacto que, perdón,
el mismo impacto que genera la presencia, ¿no?, de las personas. Sin embargo, déjame ver quiénes son. Sin embargo, la metodología participativa e interactiva puede también ser máxima. Puede también desarrollarse de manera máxima y se la puede generar también con calidad humana y calidez, tal como lo dice el documento. Por cuanto el rol del maestro normalmente se adapta. Y una de las características, y eso puede tomarlo como apuntes en general, una de las características de la aplicación de la metodología interactiva y participativa es la flexibilidad. Y la flexibilidad dentro de las exigencias académicas apropiadas o requeridas. Y todo eso va justamente de la mano de las necesidades de la formación, el espacio que esté disponible para dicho aprendizaje, la conveniencia de horarios. Entonces, todo eso motiva, por ejemplo, a escuchar las necesidades de los miembros del aula. Y dentro de esas necesidades existen factores importantes, como es el caso de la lengua, como es el caso de la procedencia de las personas, los lugares donde ellos se encuentren. Esa es una manera de sensibilizarse. Y se sensibiliza no solo el maestro, sino también el estudiante, ¿no? Otra característica importante de la metodología interactiva y participativa es la innovación. El dar paso justamente a las nuevas ideas, a las áreas de conocimiento. Y esto va también de la mano del idioma, ¿no?, del manejo del idioma. Entonces, ¿cuáles son los retos educativos de la sociedad en términos generales cuando nosotros nos estamos refiriendo a la información y al conocimiento? Entonces, los retos educativos tienen que ver con la inclusión social. Yo colocase el tema de inclusión social primero, porque es un tema bastante diverso y a su vez complejo. Diverso en el sentido de que existen todo, está por detrás todo un análisis o todo un estudio de las capacidades especiales. Entonces, por ejemplo, un joven o un niño que tiene problemas con audición tiene una necesidad diferente a una persona o a un niño que le falta, por ejemplo, la vista, ¿no? Entonces, la inclusión social se vuelve todo un reto para atender esas necesidades en particular. Recuerde que el fin último es que la educación llegue a todas las personas. Y para que llegue a todas esas personas significa que debe de primera mano cubrir la necesidad que se está presentando. Para el caso nuestro, de esta universidad que maneja su sistema a distancia, la inclusión social está constituido como un eje principal en la educación. Y tiene como fundamento la formación del ciudadano y del profesional del siglo XXI. Entonces, ¿qué características
se entiende que este ciudadano del siglo XXI debe de tener. Obviamente, si estamos hablando de una metodología participativa e interactiva, entonces tiene que ser o tiene que disponerse de entornos flexibles. Además de que en cualquier sitio o en cualquier contexto laboral, ese individuo que está recibiendo la clase sea capaz de trabajar. El tercer punto es el liderazgo institucional. Entonces, cuando hablamos de liderazgo, ya involucra el manejo de las TIC. Y por supuesto, el manejo de las TIC es un factor importantísimo dentro de las instituciones educativas, ¿no? Porque no solamente ayuda a enfrentar la inteligencia colectiva, sino que además generan varias oportunidades justamente para el desarrollo de la tecnología, de los contenidos de asignaturas, de la pedagogía como tal. Entonces, hay una intersección de la cual se habla del contenido, de la pedagogía y la tecnología, en el cual hay un lindero claro entre la pedagogía como tal y sus posibilidades. Y ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Los smartphones, que son una herramienta, es bastante flexible con el usuario y le permite ubicuidad. Ubicuidad significa que puede estar en dos o más sitios, ¿no? Presente. Pero sin embargo, ese smartphone o esta herramienta requiere un diseño pedagógico adecuado. Adecuado justamente con los objetos de aprendizaje y las competencias propuestas. Otra característica u otro reto es la creatividad. Entonces, es fundamental transformar los sistemas educativos. Justamente ¿para qué? Para desarrollar o poder alcanzar la creatividad del aprendizaje. Usualmente el estudiante se empodera de la clase y como se empodera, este desarrolla la creatividad. Al fin de todo, los sistemas online, los sistemas semipresenciales o presenciales siempre implican que el ser humano tenga una reacción hacia diferentes sucesos. Y entonces, la educación ambiental justamente está orientada a ese bienestar social y a ese bienestar emocional del individuo. Y por ello, los programas de formación siempre deben de tener una mayor atención a tales competencias. Bueno, ya sabemos nosotros en términos generales que dentro de los retos que se enfrenta es también el tener un liderazgo sin burocracia. Entonces ya esto tiene que ver con el campo administrativo de la institución educativa, porque el liderazgo está centrado en la pedagogía y por supuesto
le permite el desarrollo de competencias. Acá hay una lista muy importante, voy a saltarme algunos de ellos, en los cuales se detallan las capacidades básicas que pide la sociedad y el conocimiento. Entonces tenemos 4, siempre se ha hablado de 3 columnas: saber ser, el saber y el saber hacer. Siempre se ha hablado de esa columna. Pero ahora vamos a añadirle una adicional, que es el saber convivir. Ustedes me imagino que ya han visto una materia que se llama Sociedad Contemporánea. Confirmen por favor si ustedes ya han visto esa asignatura. Sociedad contemporánea, sí, máster. Ya, entonces ahí tienen que haberles hablado sobre estas columnas del saber. El saber ser, saber hacer y saber saber. Entonces, dentro de ese contexto se añaden las normas de convivencia. Ustedes se recordarán de ese tema. Entonces, acá se abre la columna del saber convivir. Entonces, por ejemplo, el conocimiento de uno mismo, el autoestima, la responsabilidad y el control emotivo, en cambio, está vinculado justamente con las fases o con las capacidades que se puede desarrollar en el ser humano. Entonces, si nosotros pensamos en el saber ser, el saber como tal consiste en leer textos, imágenes, buscar información, valorar la información. Ese es el conocimiento de uno mismo. La siguiente capacidad que se desarrolla es el autoestima. Entonces, en el autoestima, normalmente se interpreta y se valora la información como un pensamiento abierto y crítico. En el caso de la responsabilidad, lo que se busca es convertir la información en conocimiento, de manera que luego se elaboren respuestas ante los problemas que se presentan, ¿no? Y finalmente tenemos el control emotivo. Entonces, el control emotivo está muy ligado a las prácticas culturales de la sociedad. Y por supuesto, de la sociedad del espectáculo del aprendizaje. Ahora, este término de espectáculo del aprendizaje, en realidad, está más vinculado a la parte de la personalidad. La personalidad que no solamente usted tiene que mirarla de sus alumnos como tal, sino lo que usted proyecta hacia estos estudiantes. Entonces, esa proyección le va a permitir a usted desarrollar la motivación y la creatividad en las clases. Ya esa es la tercera columna, el saber hacer. Entonces, ¿cómo usted va a leer este cuadro que es importante? Usted tiene las capacidades básicas del conocimiento. Y para llegar a obtener ese conocimiento, usted usa textos, imágenes, audiovisuales. ¿Qué más hace? Usted usa las TICs. Y finalmente, usted se expresa lo que aprendió. Habla, escribe, dibuja, usa las propias TICs también para expresarse. Entonces, ahí tiene usted completo su cuadro de capacidades. En el caso de la autoestima, que está muy vinculado a los valores de información del pensamiento abierto, el saber hacer está ligado a la iniciativa.
Quien tiene autoestima, por supuesto, va a tener iniciativa. Y a su vez, en el tema del saber convivir, se desarrollan las normas de convivencia con otras personas, así como también el respeto a la cultura, las opiniones en términos generales. ¿Alguna pregunta, señores, hasta aquí? A ver, yo voy a hacer preguntas porque No, Master, gracias. mucho silencio. ¿Cuáles son los retos de la educación en los tiempos actuales? Y le voy a pedir a que nos ayude a Paula. ¿Cuáles son los retos que hemos mencionado de la educación? Nombre, 2 retos. ¿Me escucha? Buenas noches, Buenas noches, te escucho, Paula. Máster. Uno de dentro de los retos educativos en la sociedad, formar al ciudadano de manera profesional para el siglo XXI, la implementación de las TICs era utilizar nuevos métodos para poder evaluar, crear el liderazgo institucional. También que el uso de la tecnología nos ha ayudado para crear procesos de enseñanza, programas de enseñanza, y también que es importante fomentar la creatividad. Esos son algunos, máster. Sí, está bien. Pero se olvidan del más importante, la inclusión social. No pueden olvidarse ustedes de ese tema, de la inclusión social. Y no lo miren solo desde el punto de vista de un grupo de personas que tienen tal o cual problema en el organismo, ¿no? Mírenlo de manera general. Cada individuo es diferente, o cada individuo tiene una personalidad compleja. Y como cada individuo tiene esta personalidad compleja, tiene un conjunto de necesidades que deben de cubrirse. Entonces, ahí encaja el término de inclusión social. El individuo es integrado al aula. Es integrado. Y se busca cómo satisfacer todas esas necesidades que presenta. Es la primordial, la principal, ¿no? Es la inclusión. principal, así es. Y de ahí yo puedo decir que si el individuo ha sido incluido socialmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, yo voy a formar a un ciudadano y a un profesional del siglo actual. Bien. Bueno, lo del tema de renovación curricular lo vamos a dejar hasta ahí, porque ese tema involucra cambios. Cambios en las mallas, cambios en las planificaciones. Y hoy en día en nuestro país se han generado inclusive hasta cambios en la ley. Recuerden que en el momento actual nosotros tenemos la LOI y para el caso de las universidades tenemos la LOES, la Ley Orgánica de Educación Superior. Entonces todos ellos facultan o permiten esta renovación curricular. Veamos un caso práctico, ¿no? En la misma carrera de ustedes, el año pasado se hizo un rediseño. ¿Cuál es la finalidad de estos rediseños o de estas renovaciones curriculares? Permitir la movilidad del estudiante. Que el estudiante sea más competitivo y que eso le permita aumentar el nivel de empleabilidad.
Entonces, dentro de ese contexto, el currículum se define justamente para ir alcanzando un grado académico. Y un grado académico que le permita la movilidad del estudiante, de los docentes y de los investigadores. Máster, disculpe, ¿y antes por qué no se le aplicaba todo esto anteriormente? Bueno, en la pantalla estoy mostrando una de las razones fundamentales por las cuales esto no se ha aplicado. Y también tiene que ver con los avances tecnológicos. Entonces, por ejemplo, en mi tiempo, no había como tal el servicio, un servicio de plataforma virtual ya con herramientas más flexibles para el usuario. Sí había y sí se hablaba de correo electrónico. Pero hoy en día ya el correo electrónico prácticamente se ha vuelto un desarrollo tecnológico Una herramienta necesaria. y es muy común. Sí. Es muy Avances común. tecnológicos, sí, ha avanzado bastante. Entonces, los avances tecnológicos como por ejemplo el uso de plataformas virtuales, flexibles y personalizables, en los servicios en las nubes, nubes como los correos electrónicos, las herramientas colaborativas, los contenidos virtuales, las aplicaciones móviles, las web y las redes sociales. Todo esto ha generado o ha motivado ese cambio dentro del contexto educativo. Y aquí hay un término muy importante y ¿por qué quiero detenerme en esto? Ustedes les tocará en algún momento desarrollar su proyecto educativo. Y entonces, ¿cómo va a enfocar usted ese proyecto de investigación? Debe de partir de un modelo de aprendizaje. Y entonces ahí retrocedemos a esta parte en la cual hablamos de que el modelo del aprendizaje trae consigo una metodología. Son dos cosas diferentes. Una cosa es el modelo y otra cosa es la metodología. Para esta situación, la metodología es interactiva y participativa. Pero la metodología interactiva y participativa, en el caso de Nebrija, se refleja por el uso de herramientas. ¿Cuáles son sus herramientas? Sus herramientas son lo que ustedes tienen en pantalla. El uso de plataforma, el uso de servicios en la nube, el uso de la red social, el uso de recursos abiertos masivos, la gamificación. Entonces, este término en realidad es muy novísimo, en el sentido de que habla de entornos virtuales con aplicaciones de mecánicas de juego y mecánicas de juego a entornos no lúdicos. También existe como herramienta el Learning Analytics, que nuevamente son software destinados al aprendizaje como tal. Están los dispositivos electrónicos, está el internet propiamente y el EGLab, que son las clases de laboratorio. Entonces, todos esos son recursos, pero recursos en esa línea. No nos olvidemos.
¿Cuáles son los modelos entonces de enseñanza y aprendizaje? Entonces, aquí hay, esto le llama modelos, pero sin embargo yo lo dejaría como modalidades de dictado de clases, ¿no? Entonces, por supuesto, tengo el modelo tradicional que es de distancia. El segundo modelo es el de online o modelo de educación mediada. El tercer modelo ya es una mixtura que se le llama semipresencial. Es decir, tenemos la combinación de la parte online con la parte presencial. Y todo esto lleva a apuntar al modelo educomunicativo. Entonces, cada modelo de enseñanza tiene su característica. Entonces, por ejemplo, el modelo a distancia es un modelo que va a centrarse en el material como tal, en el uso del material, en la evaluación de los contenidos en los formatos de papel, ¿no? En las audioconferencias, en las videoconferencias, en el software de instrucción. Entonces, esa es la característica del modelo a distancia. ¿Cuál es la diferencia con el modelo online o el modelo de educación media? Entonces, acá existe la plataforma. Sin embargo, existiendo la plataforma, no significa que en realidad este modelo online corresponda 100% al modelo de e-learning. El modelo de e-learning implica una comunicación. Y entonces sus características las podemos revisar. Y noten ustedes que en el e-learning añadimos al listado anterior el tema de materiales en línea. Y añadimos también el acceso al recurso en la red. Y se aumenta también la interactividad de las herramientas sincrónicas y asincrónicas. Ya ustedes pueden darse cuenta que a pesar de que son modelos que usan tecnología, hay concepciones diferentes con respecto a sus recursos, con respecto a herramientas de trabajo, y este es el caso, ¿no? Usted en la primera parte, el modelo tradicional a distancia, solamente tenía el modelo centrado en los materiales, el contenido en formato, la audioconferencia, la videoconferencia. Ya el modelo de educación online, en cambio, añade al material la disponibilidad del material en línea y el acceso al recurso en la red. ¿Qué más sucede con estos modelos e-learning? El modelo de learning, a pesar de ser flexible y que fomenta la participación, va añadiendo otros factores como por ejemplo la reflexión. Otro ejemplo de otro factor que añade este modelo de e-learning, la comunidad puede aprender en línea.
¿Por qué? Porque son accesibles. Y esto nos da ese sentido como de lo que le denomina la palabra ubicuo. Ubicuo se refiere justamente cuando usted puede estar en dos localidades. Y a través de la tecnología es posible que esto ocurra. Yo recuerdo la clase anterior, el semestre anterior, se hicieron unos experimentos en casa de la asignatura biología. Pero estos experimentos generaron la sensación de participación, tanto de los estudiantes como de mi persona y viceversa, ¿no? Yo me traslado a través del video al sitio en el cual el estudiante está desarrollando su experimento. Entonces también esto fomenta los procesos sociales. Bien, ¿alguna pregunta de aquí, señores? Va a quedar unas tareas y yo voy a pedirles que ustedes investiguen unos términos, como el tema de la gamificación y el tema, y que desarrollen un resumen justamente de estos modelos de enseñanza y aprendizaje a partir del documento de Nebrija. O sea, van ustedes a basarse en el modelo tradicional, en el modelo online, en el modelo semipresencial. Van a basarse en esos tres modelos. Y van a generar ustedes un análisis contrastando los componentes de cada tipo de modelo. Y finalmente, ustedes deberán de concluir cuál de estos es el más factible o el más exitoso, de acuerdo a lo expuesto, ¿no? Bien, vamos a dejar hasta aquí, pero vamos a hacer la foto del curso. Así que les voy a pedir que enciendan las cámaras. Bueno, alguien escribe en el chat el de online. No estoy tan segura de aquello. Pienso que el tema semipresencial es un modelo bastante interesante de analizar. Porque el modelo semipresencial permite la cercanía y desarrolla mayor creatividad, tanto en los estudiantes al momento de ejecutar tareas como por parte de quien dicta la cátedra. Pero nuevamente son análisis que ustedes también deben de generarlo porque están estudiando justo para ser maestros. Bien, esta conexión tiene 8 personas. Paula Ceballos, Emily de la Cruz, Bolívar López, Lizel Mendoza, Yesenia Naranjo, Ilita Nesaca y Liliana Trujillo. No se desconecte todavía porque tengo que hacer la foto.
Recuerden que va a quedar en la plataforma este documento del caso de la Universidad de Nebrija para que ustedes puedan leerlo, ¿no? Y sacar sus propias conclusiones. Máster, Sí, lo estoy escuchando. sí, disculpe la molestia, me permitiría un minuto, necesito informarle algo a los compañeros para que no se olviden. Claro, sí. Ya. Compañeros, por favor, no se olviden que el día de mañana tenemos lo que es la capacitación de la utilidad de la biblioteca virtual de la Universidad de Guayaquil. Esto de aquí es obligatorio. Tienen que hacerlo en la jornada que les corresponde y como ya les socialicé el horario, link también, por favor no se olviden, esto es obligatorio, compañeros. Era solamente para eso mismo. Gracias. Había unas elecciones también. ¿Cuándo son esas elecciones? La otra semana tengo entendido que es el día Es viernes. importante, por favor, que lleven dos cosas, el carnet de vacunación y la cédula. Cuidado. También, sí, también compañeros, por favor no se olviden lo que es la evaluación del docente. Sí, por favor. Sí. Tienen que ingresar al SIU y ahí pueden evaluar al maestro. Así que, por favor, se les ruega que esas actividades son importantes, tanto el tema de la evaluación como elecciones, porque hay reglamentaciones internas, ¿no? En las cuales, por ejemplo, persona que no evalúa al docente corre riesgo de perder una oportunidad de dar mejoramiento. Cosa igual pasa con las elecciones. Las elecciones son de carácter obligatorio. Personas que no sufragan, personas que también son penalizadas. Entonces, por favor, se les pide que tomen en consideración. Sus cédulas, no se olviden que, cuidado, van a tener su cédula vencida. Ahí todas las cédulas en la parte posterior tiene la fecha de vencimiento o cuando se caduca. Si ya se ha caducado, usted puede acercarse al registro civil. Yo hice mi renovación, creo que me costó $15. Tienen que hacer la renovación porque ese es su documento de identificación, ¿no? Y si está vencido, no tiene validez alguna. Bien, dejamos hasta aquí la grabación. Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana.